No, ¿cuáles considera que son los problemas sociales o qué evaluación puede hacer de la situación social actual del país? Ay, yo pensé que iba a ser una pregunta fácil. Bueno, estamos pasando por un periodo realmente muy complicado, muy grave, de retracción de los derechos sociales, de pérdida, en muchos casos, de manera directa de los derechos sociales, con problemáticas de empleo, de reducción salarial, de déficit de políticas diversas, de aumento de la pobreza y de la exclusión. Y en ese sentido eso nos coloca a los trabajadores sociales en un momento complejo, por cierto, de cómo poder dar respuesta para preservar los derechos de las mayorías populares. En un momento de un modelo político-económico, por cierto, que hace de la concentración económica de algunos grupos el eje de su funcionamiento y la desprotección y la desvalorización de las necesidades y de los intereses del conjunto de la sociedad. Los fenómenos ligados a la cuestión tan grave del hambre que acontece en algunos sectores en la sociedad argentina dan cuenta de este estilo de funcionamiento. De modo que para el conjunto de la ciencia social y en particular para nosotros los trabajadores sociales implica una encrucijada muy compleja de cómo resistir a estos embates tratando de defender al máximo de lo posible los intereses de los sectores populares. Sí, ¿cuáles considera que son los principales problemas a resolver dentro de este contexto? Bueno, los problemas están absolutamente agravados a punto tal de que estamos ante situaciones de emergencia nutricional, ya no solo ligados a los problemas específicos de la educación, de la salud, sino a la alimentación como un derecho absolutamente básico. Eso da cuenta de un agravamiento de las condiciones sociales por las cuales atraviesa la Argentina, un país no pobre, sino empobrecido. Como Argentina, no puede prescindir de la lógica elemental de poder brindar alimentos para el conjunto de la población. Entonces, cuando hay niños que tienen deficiencia nutricional, deficiencia alimentaria, está indudablemente evidenciando una situación de grave retroceso para el funcionamiento del país. Y eso se expresa en tantísimos otros aspectos. Los problemas de la reducción en relación a los derechos de las personas con discapacidad, la restricción de los medicamentos para los jubilados, desprotecciones diversas que se vienen registrando porque se priorizan otros intereses u otras necesidades. Y eso, desde luego, va afectando a buena parte de la población, agravado por el hecho de los fenómenos de la inflación, el deterioro del empleo y del salario, y que lleva a mucha gente a una situación verdaderamente desesperante. Recién hablaba del tema de los trabajadores sociales. Bueno, ¿cuáles son los principales desafíos para un trabajador social en este contexto? Enfrentar esa situación de carencia de la materialidad, de pérdida de los derechos, y cómo reivindicar de todos modos la alternativa de seguir trabajando en los niveles de asistencia ligados también a los procesos de educación y de organización. Es decir, no se puede prescindir de la necesaria dimensión asistencial del trabajo social, especialmente en esta época tan crítica. Y desde luego eso choca con la restricción de políticas públicas que tienden a limitar los recursos destinados a las políticas sociales. O bien se brinda desde una perspectiva de cierto asistencialismo en la línea del control social, del disciplinamiento, y no en la vigencia de un paradigma de derechos acerca de los cuales todo ciudadano debería tener derecho a aquellos bienes elementales como la salud y la educación que deben ser entendidos como bienes públicos, ¿no? Entonces, para el trabajo social eso implica realmente una coyuntura compleja que tiene que enfrentar. Bueno, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes y hasta cualquier momento. Gracias.